Buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Sabemos que es una fecha señalada y difícil, que coincide con muchísimos otros actos de celebración, tanto pública como familiar. Por eso me voy a limitar a ser muy breve y a justificar el sentido de la conmemoración y del acto que vamos a celebrar hoy. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos estamos organizando unas jornadas. Hemos celebrado unas primeras jornadas desde la filosofía de repensar Cádiz, es nuestro lema, de que es la sociedad civil la que tiene que detectar sus propias carencias y transmitir a las instituciones políticas sus necesidades, sus propuestas de solución y sus prioridades. Las primeras se centraron en asociaciones de vecinos y dieron lugar a abundante documentación y material de trabajo que pretendemos desarrollar en el tiempo en el que estemos aquí en el Ayuntamiento. Las terceras las estamos organizando alrededor de la idea de Cádiz como sede de deporte inclusivo, porque existen asociaciones en Cádiz dedicadas a este deporte con figuras realmente prodigiosas y admirables, que están trabajando desde esa vocación de servicio público que no es la política, sino la sociedad civil. Y estas segundas jornadas son unas jornadas de lujo porque coinciden con el 210 aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Por eso, nada mejor que estudiar, repensar la Constitución de Cádiz, que yo no sé por qué es un acontecimiento que de los propios gaditanos parece que no le damos, y no critico solo a las instituciones, sino a los propios gaditanos, que no le damos la importancia, la trascendencia que tiene y la fuente de ideas que significa este acontecimiento histórico. Por eso nos traemos a un catedrático que voy a presentar ahora y luego vamos a mantener un debate coloquio con el honor de haber recibido aquí a nuestros 3 diputados nacionales que van a mantener este coloquio alrededor de este acontecimiento. Paso a presentar en primer lugar a don Gonzalo Butrón Prida, que es catedrático de la Universidad de Cádiz en Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte. Es investigador, además titular de la Cátedra de Historia Constitucional Martínez Marina de la Universidad de Oviedo y es autor de numerosos libros y artículos acerca de la Constitución de Cádiz y de este periodo concreto. No voy a extenderme en su brillantísimo currículum, pero me limitaré por el significado que tienen a mencionar 2 o 3 publicaciones suyas. Revolución, moderación, reacción, los mundos imposibles de la monarquía española en el trienio liberal, las milicias ciudadanas en las revoluciones liberales europeas, el caso del primer liberalismo español, memoria y nostalgia de la derrota del trienio liberal desde ocios de emigrados españoles, la prensa en Cádiz en el trienio liberal, y una publicación en francés con un título también muy sugerente, El que fue revolucionario no puede vivir aquí, la resistencia liberal en la Cádiz de la Restauración en el periodo ya de 1823 a 1825. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias a todos los asistentes y cedo la palabra a don Gonzalo. Vale, perfecto. Bueno, pues me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores la invitación a participar en este acto, que agradezco también doblemente que esté centrado en el recuerdo de lo que significó la Constitución de Cádiz en el contexto en el que se aprobó y su vigencia o la vigencia de sus valores todavía hoy día, como decía Lucrecia, 210 años después. Yo he preparado hoy una presentación, aunque no sé si la voy a seguir por completo, pero por lo menos para no perderme, centrada sobre la idea de lo que representó la Constitución justo antes de emprenderse el proceso constitucional, durante el proceso constitucional y en los años que siguieron a su
anulación en 1814, su recuperación en el 20 y su segunda anulación en 1823. Y bueno, pues la ha organizado un poco en ese orden, cómo hay una idea de constitución presente antes de la reunión de Cortes, cómo se desarrolla durante las Cortes y cómo desde el principio la idea de la Constitución se va a vincular con la libertad, y así lo van a entender no solo los españoles, sino también buena parte de los europeos y los americanos en la década de los 10 y la década de los 20 del siglo XIX. Todo el cambio político que se inicia en 1808 es posible gracias al contexto extraordinario que sucede con la invasión francesa, la salida de la familia real y el descabezamiento, podríamos decir, de la familia española, que se queda sin su principal referente de orden y de autoridad, que era el rey y toda la familia real. Y como todos saben, la resistencia antinapoleónica empieza a ser organizada de manera simultánea en casi todos los territorios, con la organización de juntas, que son unos poderes nuevos y alternativos, y que, bueno, al principio organizan la resistencia antinapoleónica, pero desde el principio también se esfuerzan por, bueno, tener una cierta organización y especialmente un cierto reconocimiento, porque, por ejemplo, las juntas enseguida piden ayuda al Reino Unido, y de pronto al Reino Unido llegan solicitudes de armas, de dinero, de ayuda en general, de distintas instancias españolas. Todas son más o menos bien recibidas, porque de pronto el que había sido enemigo del Reino Unido durante las últimas décadas empieza a ser su aliado en contra del enemigo común, que es Napoleón. Y en este contexto, pues las juntas abordan un proceso de unificación, de modo que haya solo un referente político al que reconozcan las potencias enemigas de Napoleón y al que reconozcan también los españoles como referente. Y en ese proceso pues se va a reunir la Junta Central con representantes de la mayoría de esos poderes alternativos que se habían ido levantando en las provincias, y desde el principio las juntas, y en especial la Junta Central, van a tener que legitimarse, porque ellas van a tratar de gestionar y gobernar en nombre del rey ausente, pero eso tienen también que demostrarlo. Y como no pueden legitimarse en ausencia del rey y mostrar el apoyo y el refrendo del rey, al final van a redirigir el debate político hacia la nación, porque son los españoles los que, sin el rey, los que han decidido defender la independencia y la libertad del territorio español frente al invasor. Y en este caso, pues traigo aquí la cita de uno de los representantes de la Junta de León, que especifica bien cómo desde el principio el referente de la nación va a resultar el elemento clave que legitime a esos nuevos poderes, ¿no? Dice exactamente: habiendo quedado la nación sin soberano, el pueblo ha levantado estas autoridades. Es el pueblo, es la nación que en este momento se identifican los que están legitimando y dando sentido a ese nuevo poder. Como ese poder representa a la nación, tiene también un segundo camino de legitimación, que es oír a la nación. Solo si oímos a la nación podemos saber qué quiere la nación y podemos gobernar y gestionar en función de sus intereses. ¿Y cómo oír a la nación? Pues lo normal era convocar cortes. Y respecto a la convocatoria de cortes, va a haber en 1808 y 1809 práctica unanimidad.
El problema será luego qué cortes reunimos, si las cortes tradicionales o si unas cortes nuevas, bueno, vinculadas con lo que se ha ido conociendo con la Revolución de los Estados Unidos o con la propia Revolución Francesa. El problema será que el problema será para los liberales cómo defendemos unas cortes de estilo revolucionario si son las cortes del enemigo, con lo cual tendrán que enmascarar todo ese discurso con un componente historicista y desde el principio, y luego será muy evidente en el discurso preliminar de la Constitución, habrá un recurso a la historia, de modo que se presenta la Constitución no como algo nuevo, sino como las antiguas leyes y los antiguos derechos y las antiguas libertades de los españoles que se han reordenado y que se ofrecen a la nación de una forma más sistematizada y más moderna, podríamos decir. Pero el interés era siempre evitar que se vincule esa novedad con la Francia revolucionaria de la que es heredero Napoleón y que de hecho se hizo en la época, se acusó a los liberales de revolucionarios, de jacobinos, de todo lo que en ese momento era visto como parte del enemigo. Pues bueno, una vez que se decide convocar cortes, en la Junta hay disparidad de opiniones. Martín de Garay y Manuel José Quintana hacen un primer proyecto de convocatoria que es bastante avanzado, y aunque la cita sea larga, he subrayado cómo la idea de constitución está ya presente en ese primer proyecto de convocatoria de cortes, ¿no? ¿Para qué convocamos cortes? Pues para que el enemigo sepa que ahora vuestros combates, los de los españoles, al mismo tiempo que son por la independencia, son por la felicidad de vuestra patria. Sepan que no queréis depender en adelante de la voluntad incierta o del temperamento alterable de un hombre solo. ¿Y todo para qué? Pues para recomponer, como decía antes, un recurso a la historia, el edificio augusto de vuestras leyes antiguas y poner una barrera entre la arbitrariedad y los derechos. ¿Y en qué consiste esa barrera? Pues ya lo dicen Quintana y Garay, en una buena constitución. Porque sin constitución los pueblos no son más que rebaños de esclavos. Y esa idea que ya en 1809, antes de la reunión de Cortes, está presente en el discurso, es la que se va a repetir desde el bando liberal de manera reiterada a lo largo de todo el proceso. La Constitución es el baluarte de la libertad de los españoles, o en este caso, con carácter universal, de los pueblos. Ese decreto es visto por otros miembros de la Junta como demasiado radical y al final el decreto de convocatoria de Cortes es algo más prudente y vuelve al pasado y a la idea que en ese momento defendía sobre todo Jovellanos. Se van a reunir o se van a convocar Cortes tradicionales que no van a tener un encargo constitucional y que van a tener 3 estamentos, aunque 2 cámaras. En uno van a estar, que sería la Cámara Alta, las dignidades, los representantes de la nobleza y del clero, y en la segunda Cámara, o la Cámara Baja, podríamos decir, tendrá un componente popular elegido por las ciudades que tenían derecho a cortes en la antigüedad y ahora también por representantes de las distintas juntas. Esa es la idea que se aprueba y sobre la que hay mayoría, pero luego toda la controversia sigue hoy día. No se cursa la convocatoria de Cortes para el estamento de dignidades. Unos dicen que intencionadamente y otros dicen que por un olvido o despiste. Y el que sí que se cursa es en enero de 1810, es el de convocatoria, el decreto de convocatoria de la Cámara Baja, como yo le he llamado hace un momento, el estamento popular. Y en este, de nuevo, hay una pequeña victoria, podemos decir, de los más liberales, porque en ese decreto se vuelve a hablar de encargo constitucional. No van a ser ya ni cortes tradicionales, porque van a ser de una sola Cámara,
y con representación popular, y además van a tener encargo constitucional. Lo dice el propio decreto de convocatoria, ¿no? Hay que reunir Cortes para salvar la patria, para restituir al trono a nuestro deseado monarca y para restablecer y mejorar una Constitución que sea digna de la nación española. La idea vuelve a ser la misma. España, o los españoles, han tenido siempre una Constitución, solo que no ha estado sistematizada en un texto bueno, aprobada o publicada. Pero insistirán, yo he subrayado lo de restablecer porque es una estrategia que se utiliza mucho en el momento para impedir que sea tachado de una novedad francesa la idea de Constitución. La regencia, porque lo último que hace la Junta Central es convocar las Cortes y ya luego deja el poder a una regencia que se nombra en ese momento. La regencia se olvida un poco de la convocatoria de Cortes, pero una vez que ya están refugiados en Cádiz y empiezan a llegar diputados, representantes solo del estamento popular, va a haber una pequeña controversia sobre qué está pasando con los demás. Pero como acontecimiento casi sobrevenido y para evitar mayores problemas, se hace una consulta y el Consejo de Estado decide que se deja la situación como está y que se reúnan las Cortes con los representantes que vayan llegando y con el nombramiento de suplentes para aquellas provincias que no están en condiciones, que son los territorios de ultramar sobre todo, o los territorios que están controlados por completo por los franceses, que no están en condiciones de enviar representantes. Y al final esas Cortes son las que se reúnen en la isla de León el 24 de septiembre y se reúnen no como estaba previsto por estamento, sino con una sola Cámara y con diputados elegidos proporcionalmente a la población de las provincias y también en representación de las juntas y de las ciudades que antiguamente tenían derecho a tener presencia en las Cortes del antiguo régimen. Y por si fuera poco, en esa primera sesión que se reúnen las Cortes ya van a dejar claro que son unas Cortes nuevas y que son unas Cortes liberales, porque se declaran soberanas en representación de la nación española, es decir, reconocen la soberanía nacional, que es un principio revolucionario y liberal. Reconocen, eso sí, a Fernando VII como rey. No hay nadie que en ese momento se atreva a reclamar una opción republicana como la estadounidense o como la francesa, en parte también porque el rey es un activo en la movilización popular y enfrentarse al rey o desprenderse de la enseña del rey sería un problema grave, ¿no? Y en esa misma sesión también se aprobó un principio revolucionario, la separación de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para evitar también bueno, lo que se está luchando, la arbitrariedad del pasado, que una sola persona pueda tener el control completo de la situación. Esas Cortes van a desarrollar, como imagino que todos saben, una doble labor. Por una parte, desde el primer día empiezan a legislar a base de decretos y aprueban, bueno, uno de los primeros es el decreto de libertad de imprenta y aprueban toda una serie de decretos que van desmontando uno a uno todos los pilares del antiguo régimen. Y paralelamente también va a asumir el encargo constitucional, que no estaba muy claro que fueran a tenerlo cuando se pensó en convocarlas, pero que en las circunstancias en las que se convocan y también en el contexto extraordinario que supone el Cádiz de la época, el proceso sigue adelante. En marzo del 11, apenas unos meses después de reunidas, ya se reúne una comisión de Constitución que hace un primer borrador de Constitución y que luego lo presenta a las Cortes, que van a ir debatiendo y aprobando, con modificaciones o no, cada uno de los más de 300 artículos que tiene la Constitución de Cádiz. Con lo que eso representa de exposición pública de todo ese discurso nuevo
porque la prensa tiene acceso bueno, la prensa y el público también tiene acceso al Salón de Cortes, que fue trasladado desde San Fernando a Cádiz, a la iglesia de San Felipe, y diariamente hay múltiples o multitud de cabeceras periodísticas y de papeles que se publican y que se contrapublican porque se establecen muchas polémicas en la época, que van dando cuenta minuciosamente de todo lo que se habla en las Cortes. De modo que la idea de Constitución y las ideas asociadas al discurso liberal revolucionario no se quedan encerradas en el edificio de las Cortes, sino que trasciende a la sociedad gracias a la prensa y a los papeles, y gracias luego al efecto multiplicador que tienen los corrillos, los mentideros en las calles, los salones, bueno, regentados o presididos, en el caso de Cádiz, por muchas señoras gaditanas y también de las que habían buscado refugio en Cádiz, madrileñas y sevillanas, y luego también en los cafés y en muchos espacios públicos. De modo que en todas esas reuniones, en todas esas tertulias, se leen los papeles públicos, se debaten y se hace política que de alguna manera se va creando una cultura política de la que la sociedad española carecía hasta el momento, y que en este caso además tiene la ventaja de que no hay restricción ninguna. Hay una completa libertad para el debate político, para la expresión de las ideas políticas, y hay, bueno, pues como un micromundo que representa el Cádiz de las Cortes, en el que las ideas fluyen, primero casi sin ninguna cortapisa las liberales, y en un segundo momento el absolutismo va a darse cuenta de que si no publica, si no promueve periódicos, si no promueve papeles, se va a quedar fuera del nuevo combate político, y también a partir de entonces, sobre todo de 1811, va a haber también publicaciones absolutistas que combatan y que, como decía antes, pues tachen de jacobino, de revolucionario, de jansenista, de anarquista, también se utiliza en esa época el término, a todos los que están promoviendo este cambio tan profundo en el ordenamiento de la política de la sociedad española. Y por fin, pues, hace 200 años, un día como hoy, de tormenta y de lluvia, pues, se aprueba y se concreta todo ese trabajo en la aprobación de la Constitución de Cádiz, o Constitución de 1812, aunque es de las pocas constituciones cuyo nombre está asociado a una ciudad, y esa es una ventaja que ha tenido Cádiz por haber sido sede y escenario y partícipe de ese proceso, porque normalmente se asocia el nombre de Cádiz también al nombre de libertad. Otras veces, otras constituciones tienen, bueno, está asociada a la fecha, ¿no?, en la que fue promulgada, o al país en la que fue promulgada, porque es verdad que nuestra tradición constitucional, sobre todo en el 19, fue muy convulsa, y ningún grupo político se representó o se vio representado en el texto constitucional del enemigo, y eso hizo que hubiera constitución en el 12, en el 34, en el 37, en el 45, en el 56, en el 69 y en el 76. No fuimos capaces, como los belgas o como los estadounidenses, de saber representarnos en una sola constitución desde el principio de los tiempos, ¿no? En este caso, pues, como decía, se concreta por fin todo ese trabajo, que fue frenético, porque las Cortes no pararon en sus sesiones, tenían sesiones diarias, sesiones nocturnas, sesiones secretas, y demostraron una capacidad de trabajo increíble. Por fin aprueban la Constitución, se garantizan los derechos y las libertades que desde la Ilustración se estaban debatiendo como, bueno, inalienables, imprescriptibles, naturales del hombre. En este caso, los derechos están repartidos a lo largo del texto constitucional, no hay una declaración. A Ignacio Fernández Sarasola, que es ahora el
el director de la cátedra, Martínez Marina, ha estudiado los trabajos preliminares con mucha, de manera profunda, y él sí ha encontrado una primera intención de hacer una declaración separada de derechos, pero que precisamente por evitar la tacha de revolucionario francés, en el contexto de la Guerra de Independencia, evitó que la Constitución de Cádiz tuviera una declaración independiente o separada de derechos. Pero bueno, todos los derechos fundamentales están en la Constitución, menos el derecho a la libertad de culto, que no se aprueba, y en este caso también, igual que decía que no se podía prescindir de la monarquía porque Fernando VII era un activo de la resistencia, estaba en Francia, estaba haciendo su vida, pero en el imaginario español era lo que reunía a todos los españoles en el agravio antifrancés, y en este caso la religión católica es el segundo activo de la resistencia española. Estamos defendiendo nuestra religión frente a los impíos de la revolución, con lo cual sacrificar a la religión católica tampoco era posible en ese contexto, de ahí que el artículo 12º sea tan estricto y establezca la religión católica como apostólica romana como única verdadera, y que además tenga la coletilla de que el Estado español se compromete a defenderla, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente la Constitución recoge todos los derechos excepto ese, contempla, como digo ahí, el mantenimiento de las señas de identidad de la nación española frente a Napoleón, básicamente la monarquía y el catolicismo, y gracias a eso se va a convertir en un referente para la Europa mediterránea sobre todo, y la América hispana, que van a emular, a copiar o en otros casos inspirarse en el texto español en los años 10 en las primeras constituciones americanas, y en los años 20 en las constituciones que se aprueban en Nápoles, en Portugal y en el Piamonte. La Constitución representa también el triunfo de la nación. Ya habíamos visto al principio cómo las juntas se declaran representantes de la nación y cómo deciden oír a la nación, y la nación domina en el texto gaditano. Los 3 primeros artículos están dedicados a ella. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, y la soberanía reside esencialmente en la nación. Que ese artículo también se discutió mucho hasta que se introdujo ese matiz, bueno, que no cambia nada. Y si estudiamos la Constitución, que está organizada en 10 títulos, vemos el orden que sigue, y el tercero está dedicado a las Cortes, el cuarto está dedicado al rey, se da cierta preeminencia a las Cortes que representan a la nación frente al rey, y además, si echamos un vistazo a qué artículos componen esos títulos, el título 3 o el título tercero está plagado de prerrogativas, todos son poderes para las Cortes, y el título 4 está plagado de limitaciones. Todos son, o casi todos son, cortapisas al poder del rey. Porque, bueno, ya lo habían dicho antes, la nación española no debía estar sometida a la voluntad de una sola persona, sino a la voluntad de la nación. Y por tanto, se limita mucho la concesión de poderes al rey, porque hay miedo a que en adelante, sobre todo conociendo a Fernando VII, de que a su regreso pudiera usar esos derechos en contra de la nación. Efectivamente, cuando vuelve Fernando VII, que es liberado a final del año 13 y que no se dirige en su retorno directamente a Madrid, sino que pasa por Zaragoza y por Valencia, y va reuniéndose de nuevo de consejeros
más propios del antiguo régimen que del nuevo sistema. Se encuentra ahí un choque de soberanías. Está la soberanía nacional, de corte liberal, que es la que, bueno, representa la Constitución, que es el fruto del trabajo de los españoles, que son los que han expulsado al invasor. Y luego está la monárquica, que va a ir derivando en absolutista y que, bueno, va a basar su discurso en que los españoles o los convocantes de las Cortes propasaron los límites de la voluntad del rey. El rey nunca aprobó que las Cortes se reunieran con encargo constitucional, y a partir de la deslegitimación, de la desacreditación de las Cortes y de su trabajo, pues van a defender el retorno a 1808, a marzo de 1808, que es cuando Fernando VII accedió al trono, en realidad después de un motín contra su propio padre. La situación de los liberales va a ser difícil en ese contexto. Sin el respaldo del rey ya no tienen la fuerza que tuvieron en Cádiz, cuando tampoco tenían el respaldo del rey, pero podían tener la apariencia de que sí lo tenían. Y el Madrid de 1814 no es ese microcosmos que yo hablaba antes, que fue el Cádiz de 1812 o el Cádiz de 1810 a 1812, el Cádiz sitiado, que fue un escenario de plena libertad, sino que en Madrid ya hay otros intereses, ya hay otros agentes que entran en acción, y al final el rey va a dar un decreto en Valencia, antes de volver a Madrid, anulando todo lo legislado en Cádiz. Es, bueno, un momento complicado. Teníamos, o él tenía, el ejemplo de su primo, de Luis XVIII, que sí había asumido parte del legado de la Revolución y había promovido la reintegración de, bueno, sobre todo del mundo napoleónico en el nuevo orden. Los grandes generales napoleónicos son asumidos por el ejército, algunos de los principios liberales son asumidos en una carta constitucional que concede en 1814 a los franceses, y en cambio Fernando VII no asume nada de eso, se enquista en el retorno a 1808, ni siquiera hace caso al manifiesto de los 69 persas, de los diputados que denunciaron a la Constitución y promovieron reunir a las antiguas Cortes, como tenía que haberse hecho, en su opinión, en 1810, pero no está ni por la reconciliación ni por el olvido, y así que en mayo en Valencia anula todo lo legislado por las Cortes en un decreto en el que es muy claro, ¿no? Como si no hubiesen pasado tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, como si se pudieran borrar de la historia. Y no solo no hay ninguna concesión a lo realizado en Cádiz, ninguna concesión a ese concepto, a esa idea de Constitución y de libertad, sino que encima, enseguida que se publica el decreto y antes de que el rey entre en Madrid, se detiene y encarcela a la mayoría de los diputados que no habían estado listos y no habían huido, y el resto pues o son castigados al destierro o emprenden el camino del exilio. Para los absolutistas, que no conocen el fin de la historia como nosotros, se acaba así una especie de pesadilla, un paréntesis en el transcurrir de la historia, pero en realidad lo que va a ser un paréntesis va a ser el retorno del absolutismo, porque la fuerza de la idea de Constitución y la fuerza de la idea de libertad es mayor que la fuerza que tiene de resistencia al absolutismo, y en 1820 va a recuperarse la Constitución de Cádiz en un pronunciamiento que no es el primero. Hubo pronunciamientos casi todos los años desde 1814 hasta 1820, y el protagonizado por el llamado ejército de la isla, que estaba preparado para embarcar hacia América,
con Riego, Arco Agüero, Quiroga y unos cuantos oficiales más, tiene por fin éxito y en marzo el rey va a jurar la Constitución. Sabemos que es forzado y obligado, porque enseguida que tenga ocasión la volverá a derogar. Pero en este caso lo que me importaba era a hablar, aunque sea un momento, de la trascendencia que tiene esta revolución de 1820 fuera de las fronteras españolas, porque el hecho de que los españoles fueron los primeros que plantaron cara a Napoleón y fueron los primeros que plantaron cara a la restauración del absolutismo que había seguido a la derrota de Napoleón. Y en este caso pues va a servir de inspiración a las revoluciones de Nápoles y Portugal de 1820 y a la del Piamonte de 1821, y además va a seguir de inspiración a todos los que defendían la idea de libertad en Europa. Y hay poemas, canciones, en Inglaterra banquetes, celebraciones y actos que ven la Constitución como un rayo de luz en lo sombrío que representaba el antiguo régimen después de la derrota de Napoleón. No quiere decir esto que solo inspire a los liberales, también va a inspirar a los absolutistas en toda Europa. La Santa Alianza va a temer que se abra un nuevo ciclo revolucionario y la Constitución va a ser atacada por democrática, por popular, por asamblearia o por jacobina. Y precisamente pues la reacción absolutista va a hacer que 3 años después acabe la ilusión constitucional. Por el momento, a partir de los años 30, ya el liberalismo se asentará en España, pero con el rey contra la Constitución, es además la primera vez que se aplica la Constitución, porque se aplicó del 12 al 14 sin el rey, y ahora se aplica con el rey, y ahí ese enfrentamiento que yo decía antes entre el título tercero y el título cuarto, entre las Cortes y el rey, es patente, y las dificultades de un rey criado en el antiguo régimen, crecido en el absolutismo y rodeado de consejeros absolutistas, es muy difícil para él asumir la nueva posición que tiene, y va a ser Palacio, va a ser el centro de la conspiración, tanto dentro de España como fuera de España. Escribe al zar, escribe a Luis XVIII, escribe a otros soberanos europeos pidiendo ayuda para acabar con el régimen español, y al final pues hay primero una presión diplomática, sobre todo de Francia y del Reino Unido, porque se reforme la Constitución, que se incorpore una segunda cámara, que se dé más poder al rey, etcétera. Eso en España los liberales no lo van a admitir. La Constitución establecía además que hasta pasados 8 años de su puesta en práctica no podía alterarse ninguno de sus artículos, y a eso se aferran también los puristas constitucionales, y al final esa idea se descarta y habrá que recurrir a la fuerza, y será una expedición francesa, los Cimientos de San Luis, los que acaben con el régimen constitucional. De nuevo, como de vuelta en el tiempo, refugiado en Cádiz entre junio y septiembre del 23, pero ahora ya sin ayuda inglesa, sin ayuda tampoco de la nación, que no se moviliza igual que en 1808, y de nuevo derrotado, y Fernando VII hará lo mismo que hizo en el 14. Ni perdón, ni olvido, ni reintegración, y de nuevo pues cárcel y exilio para la mayoría de los liberales. Pues con este rápido recorrido acaba este primer ciclo del liberalismo español, en el que la Constitución y la idea de libertad están presentes, y además vinculadas muy especialmente con Cádiz y con 1812. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu ilustración. Desde luego, a nadie se nos escapa
que ese momento estelar de la humanidad que supuso la promulgación de la Constitución de Cádiz tiene un paralelismo evidente con la situación en la que nos encontramos ahora, con la situación geopolítica e incluso con la situación nacional. Por eso me quedo con tus palabras de que esta Constitución y su gestación en una ciudad sitiada y con el territorio nacional ocupado sirvió de inspiración a todos los que en Europa defendían la idea de libertad y a todos los que en Iberoamérica también la defendieron. Y a continuación voy a ceder sin más dilación la palabra a Mari Carmen Martínez Granado, nuestra diputada de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, que va a presentar a sus compañeros y va a moderar el debate, que seguro que será rico en ideas, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí celebrando el 210 aniversario de la Constitución de 1812. Y antes de comenzar, creo que hay que dar las gracias a las personas que han hecho posible este acto. Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo, de la mano también de Quino Arcusa, nuestras concejalas y nuestro coordinador de la agrupación de Cádiz, porque no es, su interior o su fuerza liberal han prevalecido frente a las desganas de las instituciones de no solo de nuestra provincia, pero sobre todo de aquí del Ayuntamiento de Cádiz. Yo creo que dejar pasar un día como hoy sin realizar un acto como este sería olvidar un poco ese sentimiento liberal y esos valores que la Constitución de 1812 marcaron a Cádiz como un lugar especial y que realmente inspiraron a personas como las personas que participamos de Ciudadanos, donde esos valores siguen estando presentes. Así que muchas gracias, porque sin vosotras, sin esta iniciativa, pues hoy no podríamos estar celebrando un día tan importante como este. La primera Carta Magna de España, que así la llamamos, pero a nosotros nos gusta también ponerle ese apellido liberal, que a veces sí que nos lo dejamos atrás, y yo creo que deberíamos de utilizarlo más, porque es un valor que a nosotros nos representa como participantes de un partido político con ese corazón liberal, pero yo creo que a los ciudadanos de Cádiz les ha marcado la historia como parte importante de la historia de nuestro país y de la política, ¿no? Comentaba el señor Butrón, que decía que después de la promulgación de la Constitución de 1812, en la propia sociedad, en los distintos cafés, en debates ciudadanos, se iba creando esa política, ese movimiento político, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que sucedió aquí en nuestra provincia. Decir también que ser diputada en las Cortes por la provincia de Cádiz al final te llena de orgullo y eres capaz de reflejar y de pisar ese hemiciclo y de pisar el pleno del Congreso, junto también a nuestra presidenta de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, que yo creo que no se puede sentir más orgullo de representar pues al lugar donde nació esa democracia liberal, donde están los valores que nos inspiran cada día en nuestro trabajo, y yo creo que hay que reflejarlo en nuestro trabajo diario, pero sobre todo en momentos como hoy, ¿no? Cádiz era en la guerra de la independencia, como dice una buena amiga mía, lo que Covadonga era en la Reconquista. Y yo creo que también podríamos decir que era el último reducto, y esto podemos dejarlo como una especie de ironía, más bien un guiño hacia Guillermo Díaz, el último reducto de la aldea gala de Asteris, pero realmente asediada por los galos, ¿no? Yo creo que es importante que el papel que jugó Cádiz en ese trabajo y en esa promulgación de la Constitución vino impuesto por las circunstancias, ¿no? Realmente tuvimos la suerte de ser ese reducto y ser capaces de absorber y de asumir ese trabajo, ¿no? Se dicen que el destino es el que te llama y no son las personas las que eligen ese destino. Por lo tanto, fue mucho más difícil, porque la historia te pone en esa situación, te pone en la palestra y hay que dar la talla. Y Cádiz y los ciudadanos de Cádiz, nuestros antepasados, dieron la talla para construir esa Constitución que hoy representa los valores de la democracia liberal, y yo creo que hay que seguir defendiéndolo porque es muy importante. Y quería dar paso a nuestro compañero Guillermo Díaz, diputado nacional
es el azote de los nacionalismos y de los populismos en el Congreso de los Diputados, que yo creo que ahora es parte de los valores liberales, ¿no? Que yo creo que casi esa actualización de los valores liberales nos han hecho tener que defender cada día los valores constitucionales, el liberalismo, porque hay que decir, ¿no?, que por ejemplo hoy decía Edmundo Val, sin esta Constitución no existiría, o por lo menos hubiera tardado mucho más en llegar, la libertad de prensa, ¿no?, algo que ahora mismo son valores propios de nuestra sociedad y que incluso se intentan debatir o se intentan acabar con esa, por ejemplo, libertad de prensa ahora en Ucrania o en Rusia, con la desinformación, con lo cual los valores liberales siempre nos darán poder para que a los ciudadanos tengan más transparencia y como digo, es un ejemplo claro de que hoy en día se sigue luchando con esos valores liberales, pues, contra el nacionalismo y el populismo. Yo creo que Guillermo Díaz, compañero y amigo, es la voz que lucha cada día contra ese problema que tenemos los liberales y los ciudadanos españoles. Guillermo, cuéntanos, 1812, ese contexto, tu visión de qué sucedía y qué hicimos los gaditanos. Gracias, Mari Carmen. Me voy a ir sin muchos rodeos porque el tiempo nos va a ir atropellando y voy al grano. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo esta mañana. El mérito, yo lo que quiero remarcar esta mañana es el mérito de lo que sucedió en aquellos años, realmente aquellos 6 años, porque el hecho de que te invada el ejército más poderoso del mundo, después de vencer a los ejércitos más poderosos del mundo, y tú, sin armada, con el ejército absolutamente tocado, te entra, pues imaginad que es como si te invade hoy, pues, Estados Unidos o Rusia, después de machacar a Alemania, a Francia, a Holanda, y de pronto mira hacia abajo y dice, vamos para allá. Y encima empieza una guerra donde ni siquiera tenían que pelear por entrar porque ya estaban dentro, porque la torpeza de los mandatarios españoles de aquella época permitió que una fuerza enorme, más de 100.000 efectivos, había sobre el terreno, teóricamente para bloquear los puertos ingleses en Portugal o aquí, o cualquier relación que hubiera del comercio inglés, pero en realidad era una invasión silenciosa y cada vez menos disimulada. Ante esa situación surgen varias cuestiones. En primer lugar, tenéis que pensar el tamaño de España. España tenía 11 millones de habitantes y Francia tenía algo más de 27 millones de habitantes. Madrid tenía 200.000 habitantes y París 700.000, Londres 900.000. La mayoría de la población española, y luego no, ya el resto de grandes urbes de España eran muy pequeñas con respecto a las otras urbes importantes del resto de Europa, y la población de España estaba muy diseminada en el mundo rural. Una población española, además, que había empezado el siglo XIX con plagas de langostas, con hambre, tremendamente analfabeta, incluso para aquel tiempo, tremendamente analfabeta en comparación con otras naciones europeas, pero con una, vamos a llamar, llama interna, o con un, no sé, amor propio, o no sé cómo definirlo, que hacen que, a pesar de estas circunstancias sociales, a pesar de tener al ejército más poderoso del mundo sobre el terreno, no da su brazo a torcer. Y no da su brazo a torcer, además, enarbolando símbolos que no merecían ser símbolos de ese pueblo en aquellos tiempos. ¿Cómo? Pensad que Napoleón empieza todo el follón en gran parte porque sabe que es él o los... Bueno, Gonzalo, si ves que digo alguna tontería, me das así, porque yo después de lo que has ido diciendo y habiéndome puesto a Gonzalo al lado, pues ya no me atrevo a decir. Pero bueno, hazme cascarilla. Digo, bueno, estaba divulgando el tío. Y tú mírame así con cariño. Hay cuestiones... Napoleón empieza... O sea, él puede ser sí es, por supuesto, fruto de la Revolución Francesa, pero él
tiene un concepto de la nobleza corso. O sea, él quita a los reyes, pero no es para poner otra cosa. Empieza a poner a su hermano, a su primo. O sea, era un tío, hoy diríamos, corrupto, ¿vale? Por hablar pronto y mal. Pero el tío sabe que es él o los reyes. O sea, que él, o las monarquías europeas o él. Y entonces, bueno, le monta un cisco a la corona española tremendo. Lo que sucede con la corona española en los años en que empieza a gestarse aquí la Constitución, bueno, los años previos, ¿no? La corona, la abdicación de Carlos IV a Fernando VII, luego la abdicación de Fernando VII a Carlos IV otra vez, pero que Carlos IV ya había firmado cederle a Napoleón la corona para que su hermano se lo diera a José Bonaparte. Bueno, esos son unos episodios que yo os invito a quienes no los conozcan a que los miren. Lo que se conoce como la trampa de Bayona, cómo Napoleón primero humilla a los reyes españoles, haciéndoles creer, pasando de ellos, no dándole el tratamiento de rey, y lo invita a comer a Fernando VII y le dice, para decirle que no va a ser rey. O sea, se lo dice, y Fernando VII, pues no eran los reyes más brillantes que hemos tenido, ni Carlos IV ni Fernando VII. Mirad el retrato que les hizo Goya y miradle las caras, y que sepáis que le felicitaron a Goya. Dijeron, qué bien lo has hecho. O sea, pero mirad ese retrato para saber un poco también el perfil de las personas que estaban al frente de España en aquellos años, aunque sobre todo Carlos IV funcionó en torno a las figuras de los validos. Lo tenía todo delegado en otros para él dedicarse, pues, a una vida de rey de entonces, ¿no? Iba a parar la degeneración de las Cortes, pero ¿cuáles son los elementos fundamentales que yo considero que le empezaron a generar problemas a Napoleón y permiten en gran parte además el hecho de que frente a una invasión, como os he dicho, una invasión que daba mucho miedo, una invasión, la guerra en aquel entonces, ahora me paro un poco en ese detalle, yo quiero que intentéis imaginar eso en color. O sea, que muchas veces el pasado, cuando uno le hablan del pasado tal, pues lo imagina en blanco y negro, o con no nos metemos en los zapatos de las personas que vivieron aquellos acontecimientos con todo lo que su acción merece. Pero fijaos lo que le pasa a Napoleón, que cree que lo de España va a ser fácil después de vencer a los mayores ejércitos del mundo. Y se encuentra, en primer lugar, con un tortazo que le pegan en Bailén, que es verdad que es algo aislado, es algo que no vuelve a suceder, pero una derrota, la primera gran derrota del ejército de Napoleón, y que el resto de Europa mira esperanzada, es en Bailén. Aunque luego viene, por ejemplo, Ocaña, que creo, en lo que yo conozco, quizás sea la mayor derrota militar de España, pues, desde luego en la Edad Moderna, seguro. Y por otro lado, la guerrilla. Imaginad que a Napoleón le surgen tres problemas grandes, que uno es el ejército español, que es verdad que encaja derrota tras derrota, pero nunca se rinde. De hecho, hubo una idea que se me ocurrió para la convención, lo del nunca se puede vencer a quien nunca se rinde, se me ocurrió con base a la actitud del ejército español con Napoleón, frente a Napoleón. O sea, decía, bueno, ya de estas seguro que se rinden. Y de pronto surgía otra vez, y el ejército español no se rendía, no claudicaba. Otros ejércitos se habían rendido en masa sin pegar un tiro. En las guerras relámpago de Napoleón hacia Europa, ¿no? El ejército prusiano cayó en bloque frente a Napoleón, y estos de aquí, sin armada, la habíamos perdido casi toda en Trafalgar, pues, más que perdidos, tuvo una cuestión moral también, no solo hubo pérdidas materiales, sino que era una cuestión moral, pero ahí seguía el ejército, no se rendía. La guerrilla y el pueblo en armas, que básicamente es casi un pleonasmo, guerrilla y pueblo en armas. Y por otro lado, la ayuda interesada de los ingleses, que venía de Portugal y Wellington. Esto empieza a complicarle un poco la vida a Napoleón. En este escenario es cuando deciden hacer la Constitución de Cádiz. O sea, con esa España en guerra absoluta, con un ejército que en las ciudades se dedicaba
a arrasar, a violar, a masacrar a la población, pero que también empieza a sufrir el hecho de que, y si tú lees documentación de la época, yo casi toda mi vida lo que he estudiado de la historia ha sido la historia militar, y a mí me llama mucho la atención el hecho de testimonios escritos que hay de soldados franceses que tenían problemas para alejarse de la columna a hacer pis, porque podían no volver, porque podía haber un tío escondido detrás y matarlo. O sea, cualquier español era un enemigo potencial. No, o sea, la tensión que sufre un ejército también así en el terreno es importante para la moral, para ir desgastando la moral. Eso ha sucedido en multitud de ocasiones, donde pues hemos visto como lo que se ha conocido en otros sitios como insurgencia, cuando es dura, cuando se pone, cuando no se doblega, difícilmente... Hay ejércitos que caen muy pronto y parece que ya ha terminado todo, y lo hemos visto recientemente. La victoria no era lo que parecía, ni tan fácil como parecía, ¿no? Para que os hagáis una idea de la magnitud de esa guerra, en España, los muertos en la Guerra Civil Española suponen un 2% de la población, un 1 y pico largo, un 2%. Los muertos en la Guerra de la Independencia suponen en torno al 4% de la población, sin tener en cuenta los 250.000 muertos más o menos que hubo de bajas militares. Hablo de la mayoría de las muertes aquí fueron de población civil. Luego, además, heredamos de todo esto en la exposición que ha hecho Gonzalo. Os podéis hacer una idea, después del 23, ahí ya se planta el germen de algunas de las guerras más cruentas que vamos a tener, como puede ser la Primera Guerra Carlista, sobre todo. O sea, se encona y viene esto en cascada, guerras mucho más sangrientas para España de las que hemos tenido luego en el siglo XX en comparación a la población que había, ¿no? Si yo tuviera que elegir, y con esto termino, yo lo que yo quería contar ahora, o sea, que tuvierais en mente, es ahora cuando Edmundo os cuente sobre la Constitución, aunque ya el profesor Bultrón os ha contado muchas cuestiones referentes a la Constitución, era en qué circunstancias se encontraba España cuando deciden atrincherarse aquí, fortificarse aquí y hacer una Constitución. O sea, estaban arrasando España. Bueno, hay cosas que hacen, el sitio de Zaragoza, en Córdoba, o sea, lo que estaba haciendo el ejército francés, los estándares de lo que vemos hoy, no tiene nada que envidiar, de hecho, a ninguna ocupación, ni en el peor momento, ni los nazis, o sea, era absolutamente terrible lo que hacían con la población y por dónde pasaba el ejército. Por cierto, el ejército inglés, por donde pasaba también parecía un ejército invasor, ¿eh? No pensáis que o sea, el ejército inglés iba arrasando también allí por donde iba, violando a las mujeres, cogiendo víveres, o sea, les daba igual. De hecho, Inglaterra nos ayuda porque le interesa, pero España podía haber sido perfectamente enemiga de Inglaterra. De hecho, España, cuando surge toda esta circunstancia geopolítica, tenía que elegir qué enemigo quería. España tenía o guerra con Inglaterra o guerra con Francia. Difícilmente iba a tener paz, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, lo que veían, por ejemplo, había diputados en Cortes, en las Cortes de Cádiz, algunos de los que estaban allí, bueno, venían de estamentos muy, muy marcados, pero algunos venían de combatir y sabían el horror de lo que era además una batalla en tiempos de Napoleón. Si yo tuviera que elegir una batalla o una batalla que no quiero, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Napoleónica serían las que no quiero ninguna, pero imaginad, prefiero el sitio de Alexia, de Julio César, o prefiero una batalla de la Segunda Guerra Mundial a una batalla en la Primera Guerra Mundial o esto. O sea, una batalla en campo abierto en los tiempos de Napoleón era una de las cosas más horribles que podía vivir una persona. Esto, tenéis, ya con esto termino,
tenéis toda la imagen de las líneas que se van acercando con el tamborcito, tal. Eso era por por el armamento que se utilizaba. Los rifles eran, no eran rifles, las armas de fuego eran de ánima lisa, con lo cual no iban estriadas por dentro, con lo cual no podían ser rectas y eran eficaces a muy poca distancia. Por eso iban y se acercaban a 80 metros y ahí entonces disparaban, que era más o menos cuando empezaban a ser eficaces, y tú tenías que tener la mente y la disciplina y el entrenamiento que te permitía llegar a 80 metros sin venirte abajo, porque daba mucho miedo eso, y saber que te iban a vomitar plomo y que te iba a dar y que te iba a arrancar un brazo o te ibas a morir de la infección durante 3 días agonizando después. Y todo esto a la vez, mientras te pegaban cañonazos, la artillería, que era como una partida de bolos con una bola de plomo que arrancaba piernas, cabezas. O sea, una batalla napoleónica era absolutamente terrible, porque además es la que más valor exigía de todas las que se han dado desde la invención del arma de fuego, porque no hay... O sea, todo se basaba en la disciplina y en que no te movieras y en que obedecieras como un autómata. Pues el proceso de carga, que era un proceso de carga muy complejo con respecto al de ahora. La población, por ejemplo, cuando se lanza en Madrid el 2 de mayo, no usan armas de fuego apenas, porque el arma de fuego es muy complicada de utilizar, mucho más complicada que ahora. Son armas de avancarga que necesitaban que se le metiera la pólvora, la baqueta, empujaban. Eran armas muy complicadas, enseguida se atascaban, necesitaban un mantenimiento muy complicado, y una batalla napoleónica era horrible, horrorosa. Y además luego, si te entraba el miedo y te ibas corriendo, llegaba la caballería, los coraceros, por ejemplo, que hay testimonios muy chulos. Esto lo cuenta muy bien John Keegan en El rostro de la batalla. Una carga de coraceros hacía temblar el suelo. O sea, tú notabas que a lo mejor no los veías todavía, porque aparte se montaba una humareda ahí con la pólvora y todo, y el polvo, pero tú sabías que venían los coraceros porque temblaba el suelo. O sea, vosotros imaginaros a lo que se... Y eso era lo que rodeaba Cádiz. Eso era lo que rodeaba Cádiz cuando deciden hacer una constitución para hacer un país más libre. O sea, esa es la circunstancia en la que se encontraba España en ese momento. Y, bueno, iba a hablar de las facciones que había en la Constitución de Cádiz y tal, pero viendo cómo vamos de tiempo, yo creo que me callo ya y dejo al mundo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que al final ese contexto que da social y militar, ¿no? de lo que se estaba viviendo, yo creo que es el punto de partida para dar el valor a lo que se hizo en Cádiz, para ser un reducto donde al final quieres sentarte y quieres luchar por derechos y libertades, ¿no? Y es lo que ocurrió. Ahora, Edmundo, cuéntanos un poco el texto, ¿no? Ese texto que tengo que desvelar, y voy a ser un poco así, voy a contar un secreto aquí. Se leyó en profundidad, volviendo la semana pasada, desde Cádiz a Madrid, sabiendo y pisando el terreno, haciéndose incluso una foto en la puerta del oratorio San Felipe Neri, porque realmente para aquel liberal pisar Cádiz pues es pisar el liberalismo al 100%, ¿no? Cuéntanos un poco ese texto, ¿qué te pareció? No te voy a quitar ese placer. También yendo al grano, y gracias de verdad por la invitación. Es de verdad sorprendente para los que nos gusta el derecho, para los que somos juristas, para los que nos hemos dedicado toda nuestra vida profesional a aplicar el derecho, pues es muy sorprendente pensar, y por eso un poco Guillermo y yo queríamos dar esta doble perspectiva, que unos señores, en fin, que estaban sufriendo el asedio de unas tropas francesas especialmente crueles, especialmente invasoras, especialmente malvadas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, inspirados por la luz de la razón, pues inspirados por el movimiento de la Ilustración, por el liberalismo, deciden encerrarse y dar una constitución, pues una constitución que diré las cosas que no son transportables, que no son equiparables al siglo XXI en el que vivimos, pero que en las cosas que dice, en las cosas que de aquella época, y contextualizándolo con respecto a ese momento histórico, pues es verdaderamente una pasada, ¿no? Se queda uno alucinado de cómo en una ciudad sitiada, sin ninguna seguridad,
alguien puede pensar con la razón en el futuro de su país y establecer pues lo que es, sin más, el paso del absolutismo, de la Edad Media, en definitiva, a otra época de democracia, de ilustración, de libertades, de derechos fundamentales, los llamaríamos ahora, si bien en aquel momento se llaman libertades civiles. Bueno, lo primero que tengo que decir, Guillermo, tío, es que tengo un amigo de Jaén que si te oye decir que le ganamos a los franceses en la batalla de Bailén, no te vuelve a dirigir la palabra, porque este es de Mengíbar, y la batalla de Bailén empezó en Mengíbar, y él sostiene que nosotros ganamos a los franceses en Mengíbar, y no en Bailén. Hubo varias batallas en aquel momento, también en la Carolina y tal. No, pues esto de la rivalidad. Pero es que hay una cuestión. Podemos organizar otra jornada sobre la verdad de las batallas. Quiero decir, es que una batalla no era un día, ni un momento concreto. Una batalla eran primero kilómetros de frente, y a lo mejor una batalla duraba 6 meses. Y si no, que miren Stalingrado. Quiero decir, que eso va así. Perdón. O sea, que lo de Mengíbar vale. Es una típica rivalidad regional, claro, ¿verdad? Claro, en sentido amplio. De unos y otros que al final, no, ganamos en Mengíbar, no en Bailén. Bueno, la primera, y don Gonzalo también lo ha dicho claramente, y por lo tanto yo lo que voy a hacer va a ser una exposición rápida sobre detallando alguna cosa más de lo que nos ha dicho Gonzalo. Las características principales de esta Constitución, ya la he dicho, la primera, es decir, pasamos de un régimen absolutista en donde el rey es propietario del país. Propietario del país y concentra, pues prácticamente, no es cierto lo que estoy diciendo, lo estoy simplificando mucho, porque al margen del rey existe el fisco. El fisco está personalizado, el tesoro público está personalizado, pero prácticamente el rey es propietario de vidas y de haciendas, en definitiva, ¿no? Es dueño de la nación. No hay separación de poderes, el rey es el máximo exponente de la justicia, del poder legislativo y del poder administrativo, del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que la Ilustración, como bien se ha dicho aquí, la Declaración de los Derechos del Hombre de Filadelfia, que tiene un primer antecedente en el Bill of Rights en Gran Bretaña, y después la Declaración de los Derechos de la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que pretende, en definitiva, el ilustrado, el liberal gaditano? Bueno, pues lo que decía Montesquieu, no hay una democracia verdadera sin reconocimiento de derechos fundamentales y sin separación de poderes. Esto es lo importante de esta Constitución. Y luego hay otra cosa fundamental, que es el fin del feudalismo. Es verdad, como dice Gonzalo, que efectivamente por denostar esta Constitución, por llamarla afrancesada, se dice que esta Constitución es jacobina. Se dice, jacobino era el rey. El rey concentraba todos los poderes y no permitía ningún tipo de autonomía. ¿Qué había? Había los señoríos propios del feudalismo. Pero, fijaros, esta es una Constitución que decide no ser, como ahora llamaríamos, autonomista, descentralizada en cuanto al ejercicio del poder ejecutivo, por la situación de inseguridad en la que se encuentra España como consecuencia de la invasión francesa. Pero dice en un momento determinado que el día de mañana se dictará una ley con rango constitucional en donde se establecerá una mejor división del territorio, por provincias. Oye, y no había comunidades autónomas, pero fijaros una cosa, la educación y la sanidad, fijaros qué competencias, que verdad que ahora en la época en la que vivimos decimos, fue el Partido Popular la que transfirió estas competencias a las comunidades autónomas y así nos va ahora con 17 sanidades diferentes en la pandemia, o con una educación en donde estamos viendo pues las leyes educativas de Baleares, la catalana, la vasca que se está tramitando ahora también con el problema de la inmersión lingüística, la valenciana, Bueno, pues educación y sanidad en el listado de competencias está dentro de las competencias de las provincias y de los municipios españoles. ¿Y cómo vamos a llamar entonces jacobina centralizada a esta Constitución? No, al contrario. De acuerdo con los principios que suponen el reparto del poder entre el centro y el extrarradio, en definitiva podríamos llamar, ¿no? Es la primera Constitución que aplica un principio científico del derecho administrativo, que es que hay determinados servicios que se prestan mejor cuanto más cerca están del ciudadano que los recibe.
sea, que podemos decir que es el primer atisbo de descentralización administrativa. ¿Por qué es una Constitución liberal? Pues fijaros, porque defiende los derechos, en primer lugar, y el más importante, la propiedad privada. El rey antes llegaba y te quitaba lo que tenías, sin dar explicación, por supuesto sin justiprecio y sin esto es mío y a tomar por saco, me lo quedo. Bien, pues el más importante de los derechos es el de la propiedad privada. No hay, efectivamente, una relación de derechos fundamentales, pero hay muchos derechos a lo largo del texto, como es, por ejemplo, la inviolabilidad domiciliaria, ya se ha dicho el tema de la libertad de prensa. Podemos no firmaría esta Constitución, tal como estamos, que metiéndose con los periodistas, diciendo que hay que controlar la fake news, metiéndose con el Poder Judicial en un sistema rígido de separación de poderes como el que tiene esta Constitución, pues es evidente que es una Constitución que, no sé si será por casualidad que el Kichi no quiere celebrar el homenaje a la Constitución de Cádiz, claro, porque diría que estamos en el espíritu del 12, lo mismo que dice el régimen del 78, ¿no? Claro. Fijaros cómo nos encontramos, por ejemplo, con una norma verdaderamente novedosa y revolucionaria que dice que los tributos se tendrán que exigir a los ciudadanos de una forma proporcional. Ahora decimos progresiva, de forma que el que más tenga, más pague, pero ya es una auténtica revolución que se diga que los tributos no tienen que ser arbitrarios. Lógicamente no existen en esta Constitución liberal los derechos sociales. Pero es que fijaros que los derechos sociales se listan, se relatan por primera vez en el mundo en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York de las Naciones Unidas de 1966. Por tanto, tampoco podemos pretender que en 1812 se hablara, por ejemplo, pues como ahora en la Constitución española, del derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que son estos derechos que son los que Podemos lee, que solamente son estos los que lee en la Constitución. Para Podemos, la Constitución tiene dos artículos, que son el del derecho a la vivienda y el de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general del artículo 128 de la Constitución. El resto de los artículos que son liberales no les apetece. Sí, vale, no hay libertad religiosa. Es muy gracioso lo que dice la Constitución. Efectivamente, la única religión verdadera es la apostólica y la romana, pero a mí me llama la atención otra cosa, Gonzalo, que no has dicho tú, y es que lo será por siempre, dice la Constitución. No, ahora, ojo, lo será por siempre. O sea, esta Constitución, y eso lo critica mucho la doctrina constitucionalista, pero a mí me gusta, sinceramente lo digo, es una Constitución un poco ingenua, ¿no? Es una Constitución happy flower que está llena de buenos deseos para la población. Una cosa muy bonita de leer, ciertos artículos de esta Constitución que a mí me recuerdan mucho al preámbulo de la Constitución española de 1978 que redactó el profesor Enrique Tierno Galván, que también está llena nuestra Constitución, la actual, de esos buenos deseos de que los españoles seamos justos y benéficos, que decía la Constitución de 1812. Bueno, pues el preámbulo de la Constitución española de 1978, si te lo lees, pues dice que nosotros tenemos que promover las relaciones pacíficas entre los pueblos de la tierra, que tenemos que promover la seguridad, la justicia y la igualdad, que tenemos que promover la cultura entre todos los seres humanos. Bueno, pues muy parecido, en definitiva, a estos buenos deseos, ¿no? Es curioso ciertas cosas. La democracia de esta Constitución nos resultaría hoy muy anacrónica, porque no se elige a los diputados mediante un voto en una urna en todo el territorio. Es un sufragio indirecto. Es decir, los diputados se conforman mediante lo que hoy, esto quizá os sonará de los clubes de fútbol o de ciertas elecciones de algunos partidos políticos, se eligen mediante compromisarios. No, el ciudadano no vota directamente al diputado, sino que hay un camino intermedio. El diputado tiene que tener riqueza. O sea, no os creáis que un pobre puede ser diputado en la Constitución de Cádiz. Tiene que tener un cierto nivel que se determinará por parte de las Cortes, con lo cual, bueno, pues el liberalismo en aquella época, en contra un poco del criterio cristiano, en donde la pobreza es una virtud, el liberalismo de aquella época pensaba lo contrario.
Pensaba que ganar dinero estaba bien. Claro, que esto es una cosa que a nosotros siempre nos chocan las dos almas de los españoles, ¿no? El liberalismo por una parte y luego la preponderancia que en nuestro país tiene la religión católica. Parece que el que gana dinero es malo, ¿no? Esto lo vemos todos los días también en el Congreso de los Diputados cuando toma la palabra Podemos, ¿no? Los ricos son malos. No, los ricos son buenos en la Constitución de Cádiz. Son los ricos los que pueden ser precisamente diputados. Y luego hay una cosa también muy curiosa, y es que, fijaros, y esto los catedráticos de Constitucional lo valoran como algo magnífico de la Constitución de 1978, de la actual, que es el listado de deberes. No solo hay derechos. Esto se nos olvida mucho a los españoles, ¿eh? Parece que todos queremos tener derechos, pero nadie quiere cumplir con sus obligaciones. Bueno, pues la Constitución de Cádiz incluye obligaciones de los españoles. La obligación de defender a la patria con las armas. La obligación, lógicamente, del momento que nos ha contado Guillermo cuando estaban masacrando al pueblo, pues evidentemente es una obligación necesaria. La obligación de pagar tributos, a la que antes nos hemos hecho referencia, ¿no? Pero el espíritu de la Ilustración se ve muy bien también en un deseo que expresa el constituyente de que efectivamente, y con respecto a lo que Guillermo decía, que era el analfabetismo, hay un deseo de que la gente aprenda a leer y a escribir. La obligación de portar armas, la obligación de defender por las armas a la nación, el amor por la patria, ¿no?, da lugar a ese famoso artículo 6 de la Constitución, que es tan bonito, que dice: el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y también el ser justos y benéficos. Para decir, pues ya estaría. Pues ya estaría. Ya estaría con este artículo. Oye, todos somos justos y benéficos, podríamos derogar todas las normas, ¿no? Porque como todos vivimos en un reino de amor, felicidad y libertad. La separación de poderes es muy importante aquí porque es una separación rígida, muy rígida. Lo ha dicho Gonzalo también muy bien. Todas las competencias legislativas son del Congreso, son de la Cámara Legislativa, y al rey solamente se le atribuyen limitaciones. El rey solamente tiene por objeto ejecutar las leyes. Pero hay unos señores que se llaman secretarios de Estado, que son los actuales ministros, que también se prevén en la propia Constitución. Y ojo, que el rey tiene una posibilidad de veto de las leyes. Bueno, pero también lo tiene el presidente de los Estados Unidos. También hay jefes de Estado actualmente que tienen un poder de veto sobre las leyes del Parlamento. Y lo que sí se reconoce absolutamente es la total independencia del Poder Judicial a la hora de interpretar y aplicar las leyes. ¿Qué más cosas tiene esta Constitución? Pues tiene un principio de igualdad, con esa famosa declaración, a mí me parece absolutamente preciosa. Dice que España es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? O sea, eso lo conocéis todos. Pero claro, tener en cuenta que entonces había españoles en Europa, en América, en África y en Asia. O sea, que el imperio español seguía todavía existiendo, ¿no? Ese concepto de unidad de todos los españoles en torno a una idea común, que es la nación, y ese concepto también que hemos expresado con anterioridad, que es la soberanía nacional, pues a mí me parece una cosa preciosa, pero también tener en cuenta que en torno a unos 60 diputados eran americanos, eran de Puerto Rico, eran mexicanos, etcétera, con lo cual, de alguna forma, después exportaron los principios de la Constitución de Cádiz a las constituciones iberoamericanas, como también antes se ha dicho. ¿Cuál era la situación en Iberoamérica? Pues mirad, no había aprendido en Iberoamérica en el año 1812 el independentismo. No había independentismo. Lo que había era un deseo de descentralización. Los criollos eran autonomistas, podríamos decir hoy. Lo que querían era una independencia de gestión. Y por eso es por lo que, ante la situación de inseguridad en la que se encuentra el país, el constituyente no se atreve a establecer las provincias de una forma nominal. Sí que hay una definición de lo que es el territorio español por provincias, contando con todas ellas, y se pospone para un momento posterior, que nunca llega, la definición de cuáles eran las provincias con la descentralización de poderes tan importantes como los que he dicho anteriormente. La educación y la sanidad iban a depender precisamente de un poder descentralizado. Yo cuando leo esto me surge un poco la idea de, joder, ¿y si se hubiera podido ejecutar esto? O sea, si hubiéramos tenido la suerte de tener
como bien decías antes, ¿no? un consenso sobre esta Constitución y se hubiera desarrollado, pues fijaros, a lo mejor nunca hubiera aprendido el germen del independentismo y seguiríamos teniendo las provincias americanas, las provincias africanas, las provincias asiáticas, ¿no? en el Imperio Español, ¿no? En el antiguo Imperio Español, porque al final lo que ocurre es que estas colectividades que existen en Hispanoamérica, etcétera, no tienen esa posibilidad de autogestión de sus propios intereses al margen de la metrópoli, y es cuando entonces surgen los levantamientos contra la independencia o en favor de la independencia de la metrópoli. Bueno, pues con estos mimbres, con este resumen acelerado de lo que es la materia jurídica más importante, o que a mí me ha parecido más importante, de lo que es la Constitución de Cádiz, termino leyendo dos artículos. Os he leído antes el del amor a la patria, ¿no? Que es no sé, que parece que el amor a la patria se lo ha inventado Vox, y resulta que se lo inventaron en 1812 aquí en Cádiz, ¿no? Pues dos artículos muy bonitos de la primera parte de la Constitución. Uno dice, el artículo 4, que la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas. Más quisiéramos, ¿verdad?, nosotros poder hacer en el Congreso leyes sabias y justas que protejan la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Y hay un segundo artículo que yo no he visto muy comentado entre los cátedros de Constitucional. Y fijaros una cosa, se atribuye normalmente la creación del concepto del estado del bienestar, del estado prestacional, el hecho de que el Estado tenga que promover, que tenga que proporcionar bienes y servicios a los ciudadanos para que los ciudadanos sean felices, se atribuye históricamente a von Bismarck, al canciller alemán, a Bismarck, ¿no? Bismarck se inventó el welfare state, el estado del bienestar, que provee de bienes y servicios a los ciudadanos para que estos sean felices. Pues mirad lo que dice el artículo 13 de la Constitución de 1812. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Los gaditanos inventaron también, mucho antes que Bismarck, el estado del bienestar. Gracias. Muchas gracias, Edmundo. Yo tengo que quedarme con una frase. Al principio de todo, cuando hablamos de este evento, me decía, la Constitución de 1812 es bonita. Y es verdad, porque al final una persona que, abogado del Estado, ¿no?, jurista, cuando ve una ley o la Constitución en este caso, al final ve un trasfondo que quizás pues otros como yo, que no me dedico a esto, claro, no vemos. Por lo tanto, muchas gracias por tu exposición. Gracias a todos, y para finalizar, decir que yo creo que tenemos que seguir luchando por esos valores liberales, porque yo creo que hoy más que nunca son necesarios. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen.